Amén. Buenas noches, amada Iglesia Manantial de Vida. Buenas noches, Iglesia Universal. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Mi esposa está detrás de cámara, le mando un fuerte abrazo. Es Jacqueline Palau. Hoy día seguimos nuestro estudio referente al libro de Gálatas, lo que el Señor tiene para nosotros hoy, lo que Él nos va a decir hoy. Y de verdad que el estudio hoy día quería enfocarlo, el Espíritu Santo me puso a enfocarlo desde el punto de vista de que el propósito del libro, uno de los propósitos del libro de Gálatas, el propósito de poder salvarnos de la caída, de poder salvarnos de la caída de la gracia, la ley, es el único propósito es de cuidar nuestras almas, ¿ok? No hay otro propósito en el corazón del apóstol Pablo más que el de cuidar nuestras almas, ¿no es cierto? Entonces vamos a entender lo que Dios nos quiere decir a través de este prisma. El prisma es, el propósito del libro de Gálatas es cuidar nuestras almas, pero tenemos que entender que hay tres tipos de almas, ¿no? O sea, tres disposiciones en el alma, mejor dicho, ¿ok? Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo 13, a partir del versículo 18, para poder entender cómo es que el libro de Gálatas nos cuida. Tenemos que entender cómo somos los cuidados, cómo somos nosotros los que somos cuidados, ¿no es cierto? Entonces déjenme anotar acá algo un ratito, por favor. Después les voy a leer lo que estoy anotando. Ok. Listo. Mateo 13, dice, versículo 18, dice: "Y pues vosotros la parábola del sembrador". Está hablando Jesús, el templo del Espíritu Santo, el primer tabernáculo humano del Espíritu Santo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, viene el malo. Mateo 13, desde el versículo 18 en adelante. O sea, lo primero que tenemos que entender es esto, ¿no? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, viene el malo y arrebata. O sea, viene Satanás y quita, ¿ok? El versículo 20 dice: "Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, se alegra, está feliz, está contento, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Normalmente los que decimos la palabra sufrimos persecución por la palabra, porque a Satanás el malo no le gusta, y porque a la gente que vive, a los hermanos que viven en la carne no le gusta, y a la gente del mundo tampoco le gusta. Entonces hay una persecución por decir la palabra de Dios. Eso es de cajón. Ahora, hay corazones que no aguantan esta persecución y Jesús los llama que son como pedregales, ¿no? O sea, son almas tipo pedregales. O sea, que le escuchan, se alegran, pero no tienen raíz. ¿Por qué? Porque son piedras, pues. O sea, la raíz no entra en la piedra, la raíz entra en la tierra. Ahora dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas materiales, riquezas emocionales, riquezas espirituales, todas las riquezas habidas y por haber, hacen que esta persona pierda la palabra. ¿Quién es? Vamos a parar un momento, por favor, háblale para poder continuar.
es muy importante lo que estamos viendo ahora con respecto a esta administración, porque si no entendemos en verdad cómo se da la palabra, cómo se hacen las cosas, de verdad no vamos a entender nunca ni cómo ministrar ni cómo ser ministrados. Por esa razón es que estamos primero, antes de continuar con el entendimiento de esta palabra, tenemos que recibir el mensaje de cómo es que nosotros somos manejados. Somos manejados de esta manera, ¿no? Así que estamos esperando, acá ha llegado nuestra amada hermana Sonia. Vamos a esperar que pase. Buenas noches, hermanos. Mateo 13, del versículo 18 en adelante, estamos entendiendo los tres tipos de almas que hay, o en una mejor explicación, las tres maneras como un alma se puede manifestar. La primera hemos visto que dice que oí vosotros la parábola del sembrador, dice el Señor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Okay? O sea, lo primero que tienes que entender es que hay unas almas que pueden entender, que pueden recibir la palabra, no la entienden, y el hecho de no entenderla hace que Satanás los quite. Es la primera manifestación. La segunda manifestación es que fue sembrado en pedregales, o sea, el corazón es una piedra, el alma es una piedra, y no hace raíz, se gozan, se alegran con la palabra, están un tiempo en el vínculo de la palabra, ya sea en la comunión en la iglesia, en la comunión con los ministros, en la comunión con los hermanos, de una y otra manera están en esa comunión, pero, ¿qué es lo que dice acá? Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego tropieza. Estas almitas tropiezan con la persecución de la palabra. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, lo cual estoy repitiendo, decir la palabra de Dios a los hermanos carnales, decir la palabra de Dios a los gentiles, lo que hace que genere es que tengas persecución. Los que son como pedregales, las almas que son como pedregales, no aguantan la aflicción. La aflicción quiere decir las penurias económicas, las enfermedades, todo lo que puede venir como consecuencia de la vida rutinaria, y tampoco pueden aguantar la persecución. ¿Cómo llama Jesús a esas almas? Son almas pedernales, o sea, son de piedra, no se puede hacer raíces ahí. Por más que tú le digas la palabra de una y otra manera, de una y otra forma, le pintes como se la pintes, el problema no es cómo le pintes la palabra ni la palabra que le estás diciendo, sino que son piedra y no hacen raíz. Así dice el Evangelio. 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, acá hay otro tipo de alma, el alma espinosa, ¿no? La alma espinosa. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Desde 18. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, las personas reciben el mensaje. ¿Quién eres? Rojo. No sale el número. Ah, no, qué raro. Bueno, las riquezas, dice, la ahogan. Aquí hay para comer mucho, pero no es el punto. No estoy predicando acerca de esto. Lo que yo quiero que usted entienda es que el propósito del libro de Gálatas, es el cuidado de las almas. Ese es el propósito. Pablo estaba muy preocupado en que las almas de los hermanos de Gálatas habían caído en la ley y tenían que ser rescatados. Pero hay algo que tenemos que entender. Hay tres tipos de almas que estamos viendo que son las que reciben la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, podemos determinar que en función de lo que dijo Jesús, el libro de Gálatas era los hermanos en Gálatas eran un tipo de alma como los pedregales, ¿no? Porque ellos recibieron la palabra de la gracia, la unción del Espíritu, los poderes del Señor, pero al año nomás cayeron en la ley por temor a los judaizantes, como ya hemos visto en otro momento en el mismo estudio de Gálatas. Entonces es muy importante entender que el mensaje que está dando Jesús en Mateo 13
Si bien es cierto que lo da en el ámbito de Jerusalén, en el ámbito de Israel, no solamente es para Israel, sino que es para la iglesia que vino después y para la iglesia que viene ahora, ¿no? Entonces tenemos que entender claramente que la iglesia y los hermanos dentro de la iglesia se pueden comportar de esta manera. Ahora, el 23 dice, mas el que es sembrado en buena tierra, entonces acá vamos a entender lo que es la buena tierra. Mas el que es sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 160 y a 30 por uno. O sea, no nos engañemos. Podemos estar nosotros cayendo en cualquiera de estos tres tipos de piedra. De alma, perdón, que pueden ser un alma que no entiende la palabra y viene el diablo y te arrebata, te hace añicos. Podemos ser una alma que es una piedra que le escucha, se goza y no hace raíz y dura muy poco tiempo. O podemos ser un alma entre espinos, ¿no? Que los afanes, el ámbito de riqueza, el enamoramiento, como hemos visto en estos últimos días, el enamoramiento y las cosas que pueden estar pasando alrededor de una persona, ¡plum!, la saca porque no hizo raíces, porque su corazón es duro como una piedra, no tiene fe. O la palabra que está hablando con respecto a las almas que Dios le sirven, por llamarlo de alguna manera, son las almas que reciben el mensaje, entienden el mensaje y se dejan trabajar por el Espíritu para que den fruto. No, estas son las almas que el Señor hace que esto funcione. Ahora, ¿por qué estamos viendo, nuevamente lo explico, por qué estamos viendo esto en el asunto del estudio de Gálatas? Vuelvo a decirlo, lo digo muy enfático. Este mensaje lo tengo desde el lunes. El propósito de Pablo al escribirle a los Gálatas es salvar sus almas. Salvar las almas de los Gálatas. Quiero que entendamos lo siguiente, porque hay una corriente, y esto cualquiera después al final me puede hacer preguntas. Hay una corriente en la cual se cree que hay personas o hay hermanos que son bebés espirituales. Hoy día lo escuché a Juan Carlos Harrigan hablar de esto, que son bebés espirituales y que no maduran y que por eso no entienden la palabra o no viven la palabra o están caóticos con respecto a la palabra. El Señor no dice esto. El Señor habla de 3 o 4 tipos de hermanos. Los que no entienden, los que son pedregales, los que son como espinos y los que son buena tierra. Yo no le puedo poner más calificativos a la palabra. Yo no puedo calificar a las cosas más allá del ámbito de lo que Dios nos dice. Entonces nosotros tenemos que vivir en función de la palabra. Como siempre comparto entre todos los hermanos que pastoreo y sobre todo los líderes que están conmigo, lo que siempre comparto es que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Y la fe tiene que ver con la palabra, no tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo intuyo, con lo que yo veo. Ni más, es más, o sea, y esto que quede bien claro, yo puedo recibir una visión, yo. Y hace poco tiempo tuve un problema con un hermano, se lo comparto, con un supuesto apóstol, porque voy a ponerlo así, él recibió una visión y él quería imponerlo como dogma en la iglesia. No, eso no. Lo único que rige la iglesia es la palabra. Si la iglesia no es regida por la palabra y nosotros recibimos visiones personales y queremos pastorear la iglesia en función de nuestras visiones personales, estamos pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque dice que la profecía no es interpretación personal. Ninguna profecía es de interpretación personal. Lo dice Pedro. Y dice que la profecía tiene que ser juzgada por 2, por lo menos 3 hermanos en la congregación. Entonces, la palabra de Dios es la que rige la iglesia. La iglesia se pastorea en función a la palabra, no en función al don de ciencia, no en función al don profético, no se pastorea en función a las visiones, no se pastorea en función a eso. La palabra es la que pastorea. Y el resto de cosas que he mencionado, como los dones y en las visiones, son los complementos que ayudan a la palabra para que nosotros podamos ejercer el ministerio. Yo discutí muchísimo con un apóstol
hace ya como un año, año y medio, discutí mucho con un apóstol. A veces, de verdad, les cuento, yo cuando estamos entre ministros, no puedo discutir, y eso no significa pelear. Pero a mí me dijo algo así como que si, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que yo creo enfáticamente y se los comparto a ustedes. Si hay un hermano que es llamado al ministerio y es puesto en el ministerio y el ministerio tiene frutos, es imposible que el Espíritu Santo te llame a ser político. Es imposible. Porque dice la palabra, escrita por el Espíritu Santo, dice, el que agarre el arado no voltea atrás para mirar las cosas. Y el que agarre el arado no deja el arado. O sea, es imposible, eso no se puede dar. ¿Qué te quiero decir con esto? No puede haber un hablar personal e individual a un hermano quebrantando la palabra general. El hablar del Espíritu es, si es individual y personal, es para el hermano individualmente hablando. Pero si golpea el ámbito de la iglesia local y el ámbito de la iglesia universal, ya no es de Dios. Lo siento, chicos, pero no es de Dios. Porque la palabra lo dice. La interpretación profética no va en el ámbito personal, sino en el ámbito colectivo de toda la iglesia. ¿Amén? Ahora, vamos a entrar a lo que quería compartirles después de entender esto que estamos viendo de las almas y cómo funcionan. Podemos entender por qué el apóstol Pablo habló lo que habló. Primeramente, tenemos que entender que el apóstol Pablo da una carta durísima a los Gálatas, es una carta muy dura, pero tenemos que entender lo siguiente, por favor. En su primer viaje misionero, entre el 46 o 47, si no mal recuerdo, en su primer viaje misionero, él levanta la iglesia en Galacia. Ya lo expliqué hace 2 semanas, creo. Entre el 46 y el 47. ¿Ok? Él levanta las iglesias. A los meses que él regresa a Antioquía, la iglesia cae de la gracia a la ley. A los meses. Al año, entre el 48, entre el 47 y el 48, él escribe la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es escrita entre el año 47 y 48. O sea, a los meses de que se han convertido. Y les escribe una carta durísima, exhortativa. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para caer de la gracia a la ley? Oh, Gálatas insensatos, ¿ustedes no recibieron el Espíritu por oír con fe? ¿Acaso los milagros no lo hicieron por imponer manos y los milagros no lo recibieron y no recibieron al Espíritu Santo simplemente por oír con fe? Por eso es que estoy hablando de las 3 tierras o de las 4 tierras. Porque si yo tuviera el concepto de que son bebés, entonces yo le diría al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está loco, ¿cómo le va a escribir a una iglesia que no tiene más que meses? ¿Cómo le va a escribir de una manera tan dura? Pero sí fue. Porque no depende de la tierra, depende de que escuchemos al Espíritu. Si nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu, ya no hay nadie que nos saque. Pero si la palabra dice claramente que yo estoy entre espinos, que soy un alma que estoy entre espinos, que soy un alma que estoy en pedregales, que soy un alma que estoy de esta o de otra manera, y no estoy alineado con Dios, no es que yo tenga un día de convertido, 1000 años de convertido. No, es corazón. Y lo que yo tengo que venir a Cristo es con mi cabeza agacha, llorándole al Señor, pidiéndole perdón y por favor suplicándole que me levante Él, no poniendo condiciones. Así como funciona el tema. Vamos ahora a Lucas 9. Lucas 9, 51 al 56. ¿Amén? Dice, el 51 dice así. Miren lo que dice Jesús, ¿ya? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Vayan anotando que él entra a una aldea de samaritanos, ¿ok?
Miren qué interesante, esto es muy interesante este pasaje que vamos a leer. Dice, el 50 dice, mas no le recibieron. O sea, los samaritanos no lo recibieron a Jesús. Lo rechazaron. Lo votaron. Y supongo yo que Jesús hablaba en el Espíritu. Pero aún así, los samaritanos lo votaron. ¿Cuál es la razón? Miren qué loco. Dice, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué espíritu? A ver, yo les hago la pregunta a los que me están escuchando, y los que me van a escuchar en la web y los que están acá presentes. ¿Qué espíritu gobernó esta situación? Vamos, discernimiento espiritual, profeta. El espíritu de religión. ¿Por qué el espíritu de religión? Porque los samaritanos y los de Jerusalén se odiaban por un aspecto de religión. Porque ellos, los samaritanos, decían, en este monte es donde se adora. Y los de Jerusalén decían, no, en este monte es el que se adora. Entonces Jesús vino, después de sanar enfermos, levantar muertos, hacer milagros, ser el Dios de amor, tener la expresión de Dios como de amor. Se presentan los samaritanos y los samaritanos le dicen, lo siento, pero como pareces tú ser de Jerusalén, entonces no te puedo recibir. Los que ministramos tenemos que tener mucho cuidado con los espíritus que se nos ponen adelante. Mucho cuidado. Porque Satanás es mentiroso, es padre de mentiras. Satanás engañó a los pobres samaritanos. Los engañó porque al no recibir a Jesús se perdieron la bendición de recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. ¿Amén? Listo. El 54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, acá va la contraparte. Ya hemos visto el primer ataque demoníaco. Ahora vamos a ver el segundo ataque demoníaco. Miren qué curioso. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, bien espirituales los hermanotes, recontra espirituales, porque ellos habían leído el Antiguo Testamento y estaban mencionando a Elías. Y Elías mandó fuego y quemó a 900 profetas de Baal. O sea, los mató a espada, ¿no? Y quemó toda la cuestión como la quemó. Sigamos entendiendo. ¿Qué es lo que responde Jesús? Entonces, volviéndose él, o sea Jesús, los reprende. Le dice, oye, tú estás loco. ¿Por qué? Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tú no sabes qué espíritu te está rigiendo. Por eso que les estoy diciendo, cuando usted vaya a ministrar, cuando usted esté adelante, cuando usted esté parado, cuando esté buscando a Dios, fíjese qué espíritu se ha puesto adelante en todas circunstancias. Porque si bien es cierto que el espíritu religioso atacó a los samaritanos, hay un espíritu de violencia que atacó a Jacobo y a Juan. Porque Jesús le está respondiendo, le está diciendo, tú no sabes de qué espíritu eres, estás en ignorancia. Estás hablando porque simplemente estás defendiendo lo mismo que los samaritanos estaban defendiendo. ¿Qué estaban defendiendo los samaritanos? ¿Qué estaban defendiendo? Estaban defendiendo su religión. ¿Qué estaba defendiendo Jacobo y Juan? También habían hecho de Jesús una religión y estaban defendiendo supuestamente a Jesús como religión. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que acaba la premisa real? Lo máximo, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El contexto del libro de los Gálatas, está enmarcado en esto que estamos leyendo. El mensaje del apóstol Pablo no era para que las almas se pierdan, era para que las almas se salven. Eran para que pudiesen tener esa reconciliación con el Espíritu Santo para poder caminar de la mano con Él, para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. La gracia como el estándar más alto de la comunión con Dios. ¿Amén? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Mi propósito es salvar las almas.
¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús quiere salvar las almas. Yo les hago una pregunta. Jesús regresa a Samaria y le dice, por favor, no me voten, quédense conmigo. No. Mira lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es lo siguiente. Después de decirle, si no para salvarlas, punto, dice, y se fueron a otra aldea. ¿Qué hizo Jesús? Los dejó a los samaritanos. Los dejó. Era su elección. Era lo que ellos querían. No fue a pelear con ellos. No fue a convencerlos. No fue a rogarles. Tampoco dejó, entendamos esto, tampoco dejó que los ministros lo hicieran chichirimico. Porque si Jacobo y Juan oraban para que descendiera fuego, ¿ustedes creen que no hubiese descendido fuego? Sí. Porque nosotros, todos los que estamos nosotros aquí, todos los que están escuchando, que creen en Jesús y que están alineados con el Espíritu Santo, somos dueños de la iglesia, somos dueños de la vida, somos dueños de la muerte, somos dueños de los ministros, somos dueños de Cristo. Dios es dueño de Cristo y dueño de todos nosotros. Eso es lo que dice 1 Corintios. Entonces, ellos tenían, Jacobo y Juan tenían todo el poder, sí. Pero Jesús no los dejó obrar porque no estaban dirigidos por el Espíritu Santo, estaban dirigidos por otro espíritu. O sea que a Jacobo y a Juan habían que hacer liberación también, limpieza. Está brava la cosa, ¿no? Así es. ¿Amén? ¿Está bien? 58 dice, y le dijo Jesús, ¿hasta dónde era? Hasta el 56 no. ¿Qué tiene que ver esto que hemos leído con Gálatas? Tiene que ver exactamente todo lo que estamos hablando. Si no entendemos que el propósito de Dios es salvar las almas, nunca vamos a entender la Biblia bajo el prisma de lo que significa el llegar a ser piedras en la edificación de la casa de Dios. Nunca lo vamos a entender. Si no entendemos que el primer propósito es que las almas se pierdan y que hay un plan, hay una manera como la palabra nos enseña de cómo nosotros como ministros tenemos que actuar con respecto a cómo se administra y se suministra la palabra. Amén. Los falsos dijeron, hay que ministrarla a través de, vamos, ¿me puedes invitar un poco? Hay que administrarla a través de la simbiosis, de la unión, de la levadura de la ley en la gracia. Y Dios dijo, no, así no es como funciona. Es la gracia sola. Así de simple. Vamos a Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17. Gracias. Amén. Juan 1, 16 y 17 dice, acá hay otros versículos que afianzan lo que estamos conversando y compartiendo en esta noche. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Juan 1, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. Amén. Gracia sobre gracia. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente, porque a veces en nuestro cerebro ocurren disasociaciones. El mismo que escribió que recibimos gracia sobre gracia y que de su plenitud tomamos todo, es el mismo que escribió Mateo 13 explicando cómo son las 4 tierras. Es la misma fuente, no es otra. ¿Estamos claros? Entonces,
no puede haber en el hilo de pensamiento, vamos a entender que el Espíritu Santo tiene un hilo de pensamiento. Eso quiere decir que en ese hilo de pensamiento yo tengo que entender que el que me está describiendo cómo son las almas, pedregales, espinosas, olvidadizas, sin entendimiento, o la buena tierra, este que me está explicando así en este hilo de pensamiento, es el mismo hilo de pensamiento que me está diciendo que de Jesús recibimos de su plenitud gracia sobre gracia. Entonces, habría que preguntarle a Jesús, en este momento, le podemos preguntar a Jesús, ¿cómo es que funciona esto que parece antagónico? Porque aparentemente la descripción de las 4 manifestaciones del alma parece más una palabra de juicio que una palabra de consolación o de explicación. Ahora, es una palabra de juicio para las mentes que no están en la plenitud de la gracia. Pero los que estamos en la plenitud de la gracia podemos entender que la luz de Dios viene para hacernos ver nuestro pecado. Pastora, por favor, busca Primera de Juan 1, Primera de Juan 1, 5 hasta el 7. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Primera de Juan. Trayendo pastor del Evangelio de Juan. Lo que era desde el principio. No, desde el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, la manera como lo está enfocando Juan, es una manera muy tierna de decirnos mentirosos y que estamos en tinieblas. O es una manera puntual y práctica de decirnos que si nosotros decimos tal cosa, nos encontramos en la mentira. Entendamos lo siguiente, el apóstol Juan es el apóstol del amor, pero no escatima una sola palabra para decir la verdad tal cual es. El mismo que se echó en el pecho de Jesús es el mismo que está hablando que si nosotros hacemos tal o tal cosa podemos estar tenebrosos, podemos ser mentirosos, no andar en la verdad y nada. Pero nos da la salida. ¿Cuál es la salida que nos da Juan? Confesar nuestros pecados, no encubrir nuestro pecado, no justificar nuestro pecado, no darle una connotación de pobrecito a nuestro pecado, sino confesar nuestro pecado. Y dice bien claro, Él es fiel y justo para perdonarlo, si lo confiesas, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y también dice de toda maldad. O sea, podemos entender que el apóstol del amor me está diciendo que soy malo. No me está diciendo que soy bueno, me está diciendo que soy mentiroso, tenebroso y malo. Y que mi remedio está en la confesión, para que por medio de la confesión la sangre de Cristo me limpie. Así es como funciona. Amén. Así es, no es de otra manera. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan, el libro de Gálatas, podemos ver que los hermanos estaban caminando justamente de esa manera. Estaban caminando en tinieblas, porque estaban caminando en la mentira. Estaban caminando en el gobierno demoníaco, porque estaban en las tinieblas.
no veían la gracia, estaban en las tinieblas, habían perdido. Y quiero que entendamos esto, o sea, ellos habían caminado en la luz. Y quiero que entiendan esto, amados. Por eso es que cuando le echan la culpa al ministro, la gente que le echa la culpa al ministro es la que está más en tinieblas. Entiéndame, el que levantó la iglesia de Gálatas y el que estuvo con los Gálatas fue el apóstol Pablo. Pablo. El emulado, el amado, el reconocido, el que se estudian sus 13 cartas como la base y el sostenimiento del evangelio, en el gentilicio. O sea, Pablo fue el que levantó la iglesia de los Gálatas y solamente a los meses se tiró para abajo. No es el ministro, es el corazón de la gente. Jesús vio a los samaritanos y se dio media vuelta. No los tocó, los dejó. Porque su consigna y su propósito era salvarlos, no condenarlos. Y lo que estamos viendo en el Evangelio de San Juan es que el propósito de lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí es que Él ha venido con toda su plenitud para darnos gracia sobre gracia, como dice el versículo 16. Y el versículo 17, que es el versículo que a mí me da la libertad para poder decir lo que estoy diciendo, es lo siguiente. Dice el versículo 17 así: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ok, acá hay algo que está en división. Quiero que entiendan esto, hermano. Por favor, se lo ruego en el nombre de Jesús. Acá hay una división. Moisés, la ley. Y dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por Jesús. Hay una división entre la ley, la gracia y la verdad. Hay una división entre Moisés y Jesús. Amén. Cuando Jesús viene, viene la gracia y viene la verdad. Porque la verdad no es una doctrina. No es la doctrina de la verdad. O sea, ay Dios mío, ¿cómo lo digo para que podamos fluir en fe? O sea, cuando yo hago una doctrina de la Biblia, la soteriología, o sea, la salvación, o hago una doctrina de escatología, de los últimos tiempos, o hago una doctrina de evangelismo, lo que sea que fuere que haga, la doctrina que haga, entendamos esto y no se me vayan a ofender, pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad, esa es la descripción de una parte de la verdad. Porque la verdad es Jesús. Él es la verdad. ¿Amén? Amén. Por eso es que dijeron, la gracia y la verdad vinieron cuando Jesucristo vino. Porque cuando Él viene, Él no trae papiros. Él no trae doctrinas. Él no viene con una mochila con Biblias en la espalda. No, Él viene y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces estamos claros, la doctrina describe una parte de la verdad, pero no es la verdad. La verdad es una persona maravillosa que se llama Jesucristo. Y la gracia es también Jesucristo. Entonces cuando yo me aparto de la gracia, en verdad, como ya lo hemos visto la semana pasada, me aparto de Jesús. Me aparto de Dios. Pierdo la comunión con Dios. Amén. Y lo que yo tengo que hacer es lo que está diciendo Juan, en 1 de Juan capítulo 1, los versículos que ha leído la pastora. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocer que estoy en tinieblas. Reconocer que estoy en pecado. Reconocer que estoy mintiendo. Confesar todas estas cosas y la sangre de Cristo me limpia y me perdona. Así de simple. No hay más que hacer. Los hermanos de Gálatas tenían que decir, sí, Pablito, hemos pecado, perdónanos, tú eres nuestro ministro, tú eres nuestro apóstol, tú nos dijiste la verdad, vinieron otros mentirosos, falcinerosos, nos dijeron que habían que cortarnos el prepucio, nos dijeron que había que hacer muchas cosas aparte de creer en Jesús y nosotros caímos. ¿Qué hacemos, Pablo? Y Pablo les va a decir, arrepiéntete, hermano, confiesa tu pecado y punto. Vuelve a la senda, vuelve al camino, vuelve a la vida, vuelve a la fe, vuelve a la gracia, suelta las cosas. Para que seas una buena tierra, para que des fruto.
para que no seas un pedregal, para que no seas espinos, para que no seas nada de lo que yo estoy diciendo que no tienes que ser. ¿Amén? Ahora vamos, ya hemos visto que el asunto de la gracia y la ley se parten en dos. Está muy claro en el Evangelio de Juan. A mí nadie me va a convencer de lo contrario. ¿Por qué? Porque está literalmente escrito. No es necesario ni siquiera hacer una interpretación. Porque está escrito. La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Punto, se acabó. Dos dispensaciones muy claras. Yo sé que hay hermanos que son dispensacionalistas, otros que no. No lo sé. Yo no entro en discusiones. Pero hay dos dispensaciones. Una de Moisés y otra de Jesús. Una es de la ley y otra es de la gracia. Punto. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro más maravilloso que pueda haber con respecto a este tema? ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, versículo 18. Entendamos esto y lo recibimos por fe. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Miren lo que dice la palabra. Maravilloso es. De verdad que leer la palabra es una maravilla. Es hermoso leer la Biblia. Versículo 18 dice así. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, no te has acercado a ningún monte material que lo podías tocar con la mano. Y que ardía en fuego. A la oscuridad. No te has acercado ni al monte que puedes tocar, no te has acercado al fuego, ni te has acercado a la oscuridad. No te has acercado a las tinieblas, no te has acercado a la tempestad. Mira lo que te dice Dios. No te has acercado ahí. No te has acercado al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más. ¿Por qué? Porque lo que decía era muy duro de escuchar, porque no tenía esperanza. Vamos a dejar esta parte y vamos a ir mentalmente a Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7, como hemos leído. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Acaso no pareciera que lo que está escribiendo es el mismo monte? ¿Acaso no te está diciendo, estás en tinieblas, estás en mentira, estás en pecado, arrepiéntete, confiesa tu pecado? ¿No te está diciendo lo mismo? ¿No te está diciendo una palabra dura, Juan? Sí, pero hay una gran diferencia. La gran diferencia consiste en que la esperanza es la sangre de Jesús que nos limpia y nos purifica. No nuestros actos, no nuestra propia limpieza. No, es simplemente agachar la cabeza delante de aquel que es el soberano y dejarnos ministrar por su espíritu para que Él nos limpie de toda obra muerta de tal manera que le podamos servir a Dios. Esa es la diferencia. Vamos a seguir leyendo porque esto es hermoso. Versículo 20 dice, porque no podían soportar lo que ordenaba. Dice, no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, moría. Era apedreada o pasada con dardo, dice. 21. Y tan terrible era lo que se veía, dice la palabra, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, hasta Moisés comenzó a tener miedo. ¿Amén? Listo. Versículo 22 dice, si no, o sea, lo contrario, ustedes ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde nos hemos acercado? Dice, si no, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial que no se puede tocar con las manos, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí estamos nosotros. Nosotros estamos delante de toda la plenitud de la deidad que nos da gracia sobre gracia.
Pero vamos a entender lo siguiente: gracia sobre gracia anula las 4 tierras que hemos visto. No, porque es el mismo Espíritu que lo habla. La gracia y sobre gracia, y lo que estamos leyendo en Hebreos, anula lo que hemos visto en Primera de Juan, capítulo 1, de cómo es la limpieza, la practicidad de la limpieza, donde entiendo por el Espíritu que estoy en tinieblas, donde entiendo por el Espíritu que estoy en muerte, donde entiendo por el Espíritu que estoy en rebeldía, donde entiendo por el Espíritu todo lo que el Espíritu me está narrando en Primera de Juan 1, del 5 al 7. ¿Lo anula la gracia eso? No, la gracia es que me dice el apóstol Juan, me dice: ahora tienes la sangre de Cristo que te limpia de toda obra muerta. Esa es nuestra esperanza. Amén. Versículo 25, perdón. Mira lo que dice: mirad que no desechéis. Esta parte es maravillosa, escucha claro. Dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta, al que amonesta, al que amonesta, al que amonesta desde los cielos. La palabra amonestación significa al que te incomoda, al que te fastidia, al que te está diciendo que estás en error, al que te está diciendo que estás mal, al que te está diciendo que estás equivocado. Ese que te amonesta es desde el cielo. No lo deseches, dice la palabra. 26 dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra. O sea, la voz que se oyó en el monte de Sión por medio de Moisés atacó a las bestias y a los oídos de la gente. Pero la voz del que está siendo mencionado acá, que es la voz de Dios, la voz de Jesús, conmociona la tierra. Amén. Ahora dice: pero ahora ha prometido, mira la promesa que nos da: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción. Entiende esto y grábatelo en el corazón y salta de alegría. Dice: una vez, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Nuestros ojos tienen que quedar. Pablo a los colosenses le dice: mirad las cosas, poned tus ojos en las cosas invisibles, las cosas de arriba, las cosas invisibles de Dios, porque las cosas invisibles de Dios son inconmovibles, o sea, no se mueven. En cambio, las cosas hechas son cosas movibles. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Porque para mí es el que escribió esta carta del apóstol Pablo. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al templo hecho de manos. Se está refiriendo a las doctrinas, las diferentes clases de doctrinas. Se está refiriendo al mensaje subliminal demoníaco en las iglesias para mezclar la ley con la gracia o la gracia con la ley. Todas esas cosas movibles, esas cosas no sirven, esas cosas ya fueron. Sino que tienen que quedar solamente las cosas invisibles, inamovibles de Dios. El templo de Dios. Por eso que él está diciendo: entiéndeme, tú te has acercado a la Jerusalén celestial, te has acercado a la Sión que no puedes tocar con las manos, te has acercado a la comunión con los millares de ángeles, te has acercado a la comunión con los espíritus de los santos hechos perfectos, te has acercado a la comunión con los primogénitos de Dios. Nada de eso tú lo puedes ver con tus ojos ni lo puedes tocar con tus manos, porque son las cosas invisibles de Dios, que son las inamovibles de Dios. Amén. A eso nos hemos acercado. Entendamos esto. ¿Qué ley puedo cumplir yo para poder estar en esta situación que me está diciendo Hebreos?
Ninguna. No puedo cumplir la ley para yo poder estar en esa situación. Lo único que tengo que hacer es creer por fe y sentarme en los lugares celestiales como dijo Jesús. Y ser pastoreado por el Espíritu Santo para que Él, con su sangre, a través de la confesión, yo pueda irme liberando de toda esa obra muerta para que lo celestial pueda ir entrando y creando una conciencia nueva, una conciencia de los cielos. Si esto no ocurre, tu fe es vana, tu fe no sirve. Perdóname que habla tan claro, pero tu fe no sirve si esto no funciona de esta manera. Tu fe se convierte en una religión, donde tú estudias la doctrina, lees tu Biblia, vas los domingos, pagas tu diezmo, pagas tu ofrenda. Pero si no ocurre este milagro en que puedas entender las cosas de los cielos, vana es tu religión, vana. Ahora, ¿hay que chancar a los hermanos? No. Hay que hacer lo que hizo Jesús, por eso que hemos leído la primera parte que está en Mateo y que hemos leído en Lucas. Los samaritanos votaron a Jesús por amar su religión. ¿Qué hizo Jesús? ¿Los chacó? No, los dejó. Hay temas, por ejemplo, y no es porque esté acá ciertas personas que voy a hablar de este tema, pero hay temas, por ejemplo, la Navidad. Yo no creo en la Navidad, yo por mí no celebro la Navidad, se lo digo públicamente. Y esa es mi posición personal. No pastoreo la iglesia, en mi posición personal. En mi visión no pastoreo la iglesia. Pastoreo en la gracia y en el amor. Pero mi posición, la mía, es no celebrar Navidad. ¿Por qué? Porque creí en las cosas inamovibles. Creí en las cosas invisibles. Entendí que no hay nada visible, material, que me pueda traer el gozo de la presencia de mi Dios. Nada. Él me trae el gozo para que yo pueda ser feliz con mi esposa, pueda ser feliz con mis hijos, pueda ser feliz con mis hermanos en la iglesia. Él me trae el gozo, pero primero yo tengo que ser sacado. Entiende esto, si no eres sacado de los ámbitos terrenales, es imposible que disfrutes los ámbitos espirituales. Es imposible. No será. Cuando Pablo habla de despojarse de todo peso, no está hablando de pecado como se entiende en Gálatas, las obras de la carne. Te está diciendo, quítate todo peso que te impida poder ser un hebreo que atraviese el cielo, para que puedas tener un contacto cara a cara con Dios. No saben, hermano, esto es lo que yo llevo adentro. No saben cómo quisiera ir a las congregaciones y romper la cabeza a los hermanos y hacerles entender que las prácticas que están teniendo, más bien los alejan de la presencia del Espíritu. Porque están aferrados a sus cuatro paredes, están aferrados a sus bancas. ¿Cómo adoran el púlpito? Dios mío. Nada de eso es inamovible. Todo es cambiante. Lo que no cambia es la Jerusalén celestial. Lo que no cambia es el monte de Sión. Lo que no cambia es la comunión con los santos hechos perfectos. Lo que no cambia es que estoy en la iglesia y los primogénitos. Lo que no cambia son los ángeles. Eso no cambia nunca. Y con eso tengo que tener comunión. Y para eso tengo que confesar que estoy en tinieblas, que tengo mentiras, que estoy todavía abrazando cosas que no sirven. Y tengo que permitir que el Espíritu Santo me lleve a la confesión y todas esas cosas para que entre. Jesucristo lo dijo bien claro, si el jarro no se vacía, es imposible que se llene de cosas nuevas, porque los dos, la cosa nueva y el jarro, se echan a perder. Si no eres vaciado, es imposible que pueda ser llenado. Y nosotros tenemos por herencia espiritual, social, cultural y familiar metidas las raíces católicas. Perdónenme los que son católicos si me escuchan. No te estoy ofendiendo, hermano. Te estoy escribiendo lo que es verdad. Lo siento, estoy influyendo como profeta hoy día. Lo siento. Pero así es. Si no renunciamos a todas esas raíces religiosas, es imposible que podamos disfrutar de las cosas del cielo. Pastora, lee Colosenses capítulo 3, los primeros 5 versículos. Colosenses capítulo 3, por favor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra,
Habéis también muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Pablo, te hago una pregunta, Pablito. Tú le estás hablando esas cosas a una iglesia muy madura. Pablo me va a contestar: no, hijo, le estoy metiendo corrección a una iglesia carnal. Lo siento. Porque si fuera madura no necesitaría esa palabra, pues, hermano. Esa palabra no va al maduro, esa palabra va al carnal, para que se arrepiente y ponga sus ojos en la cosa de arriba. Y que deje fornicación, adulterio y todas las cosas que está mencionando. ¿Por qué? Porque esas cosas te ponen en la tierra. Y cuando estás en la tierra no puedes ver las cosas de arriba. ¿Qué te dice Pablo? Si pues habéis muerto con Cristo. Él lo pone en duda. Si pues. Entonces pon tus ojos arriba, pues, hermano, una cuestión de lógica espiritual. Estás viviendo una fantasía si no vives de esa manera. Eso es la gracia. Esa es la gracia. ¿Cómo hacer entender esto a los hermanos? Hacer lo que Jesús hizo. Te doy el milagro, te doy la sanidad, te doy el amor, te doy esto, te doy el otro. Te meten una patada, date la vuelta, hermano, y sigue para adelante. Porque la meta de Jesús era Jerusalén, no Samaria. La meta de Jesús era ser crucificado en Jerusalén. Y Él tenía que llegar a Jerusalén. No se hizo problemas. No los reprendió, no los castigó, más bien los cubrió. Los cubrió con su amor. Porque no permitió que Jacobo y Juan los agredieran espiritualmente. Amén. Así es como se ministra. No se ministra en función a una religión. Nosotros no hacemos proselitismo. No convencemos a nadie. Somos ministros del nuevo pacto, y el nuevo pacto es el Espíritu. Damos el Espíritu con toda bondad y con todo amor. Eso no significa no decir la verdad. Eso no significa no decir lo que está mal o felicitar lo que está bien. No. No. Eso significa decir la verdad y esperar que Dios sea nuestro respaldo, como lo esperó Jesús. Amén. Entonces, nos seguimos gozando en la palabra de Hebreos, porque nos hemos quedado en el 27. Y esta frase lo reafirma el apóstol Pablo, dice, y esta frase aún una vez, tomen en consideración esta palabra, aún una vez indica la remoción de las cosas visibles como cosas hechas para que queden así inconmovibles. O sea, eso ya dice, o sea, él lo está sentando y lo está diciendo, o sea, ya entiende, ya, las cosas visibles ya fueron ya. Si tú te aferras a las cosas visibles, ya perdiste, te perdiste las cosas inconmovibles. No van las dos de la mano, o es una o es otra. Y después les voy a explicar qué es lo que pasa acá. 28 dice, así que es una palabra de enlace lógico. O sea, lo que te está diciendo es, si recibiste a Cristo, si entendiste el mensaje, si has recibido toda esta gracia y toda esta misericordia, si has hecho eso, entonces, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ñañas, chachas, difuerzos, no, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Mediante quién? ¿Mediante el Espíritu Santo servimos a Dios? No está diciendo esto en este versículo. Está diciendo, si tú tienes gratitud, sirve a Dios por esa gratitud que le tienes. ¿De dónde te sacó? ¿De la prostitución? ¿De dónde te sacó? ¿De la homosexualidad? ¿De dónde te sacó? ¿De las drogas? ¿De dónde te sacó? ¿Del hueco? ¿De dónde te sacó? Listo, dale gracias, pues. Pero dale gracias con hechos. ¿Qué tienes que hacer? Sírvele.
Lleva el mensaje. Lleva el mensaje, pero no lleves el mensaje leudado. Lleva el mensaje de gracia. ¿Cuál es el mensaje de gracia? Que tú ya no tienes por qué estar viviendo en las cosas movibles. Tú tienes que vivir en las cosas inamovibles. Voy a ponerles un ejemplo que tiene que ver con el libro de Hebreos. Miren, ¿eh? ¿Por qué se escribe la carta de Hebreos? Présteme atención en esto, ¿eh? ¿Por qué se escribe la carta de Hebreos? ¿Por qué? Porque los judíos habían sido convertidos por el apóstol Pedro. En una primera instancia, 8.000 personas. Si estas 8.000 personas hubiese tenido 4 miembros en cada una, 4 miembros familiares en cada una, son 32.000 personas, aproximadamente. Supongamos que vamos por los 25.000, por los 20.000. La primera iglesia que está dirigiendo Pedro, una iglesia de 20.000 personas. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que ocurría? Ellos al recibir a Cristo tenían que salirse de Jerusalén fuera del campamento. Tenían que vivir en el desierto. Así tenían que vivir. Por eso es que comenzaron a vender sus casas. Ananías y Zafira mintieron y fueron aniquilados por el Espíritu Santo. Murieron por mentirosos. Ahora, ¿cuánto tiempo tenía la iglesia? Días. ¿Ellos de convertidos? Días. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Eres bebé, te voy a consentir porque recién has conocido a Cristo, o esto o aquello. No, le dijo, por mentiroso te muere y te murió. Punto, se acabó. Así de simple. Porque cuando yo paso de no creer a creer en Jesús, yo no estoy haciendo algo natural, está pasando algo sobrenatural. Y yo no encuentro ningún bebé que cuando su mamá le quiera dar la teta, el bebé diga no. Yo no encuentro eso. Y Dios siempre te enseña las cosas a través de las cosas naturales. Él te dice, ¿quieres conocer mi paternidad? Mira, tu padre siendo malo te dio tantas cosas, te dio esto, mira, yo te voy a dar más. Y muchos otros ejemplos más. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok. Ahora, entendamos lo siguiente. Comenzaron a vender sus casas. Listo. ¿Para qué pasó a rentar los gatos del PEP, darle de comer a 20.000 personas? ¿De dónde? ¿De dónde? Pedro no tenía plata. Los hermanos tenían que solventarla. Vendían su casa y lo traían a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Los apóstoles manejamos el dinero. Quiero que entiendan esto. Pasan unos años, porque hasta el año 70, estamos hablando del 33 al 70, estamos hablando de 37 años. Pasan unos años y los hermanos se comienzan a enfriar. ¿Por qué? Porque comienzan a decir, Cristo no viene. La esperanza era que Cristo venga por segunda vez. Cristo no viene, Cristo no viene, Cristo no viene. Y el apóstol Pablo escribe, ¿no? No lo tengan por vergüenza. Entonces, ¿qué ocurre? Préstame atención a esto porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Los hermanos comienzan a tirarse para atrás. ¿Por qué? Porque al salirte del judaísmo, te sales de Jerusalén. Automáticamente el Sanedrín manda una orden y te dice, como tú ya te saliste del judaísmo y te has convertido al cristianismo, entonces tú ya no eres judío, hermano. Lo siento, no tienes derecho a tu tierra, te la expropio. Por eso venden sus casas. No entiendo. ¿Me estoy dejando entender? Y muchos hermanos no querían. Ah, no, yo porque voy a perder mi casa. Ah, no, yo porque esto, no porque el otro. No. Y comenzaron a retroceder. Comenzaron a retroceder. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Ay, pobrecito, los hermanitos están retrocediendo. No, le mete el guaracazo que estamos leyendo. Porque la verdad te hace libre. ¿Creemos en la palabra o no? La verdad te hace libre. Y el que no quiere ser libre por la verdad, pues no le tocó. ¿Qué hacemos? Que le tocará en su momento. Hay que orar. Hay que hacer lo que hizo Jesús. Me da vuelta, ¿no? Oramos. ¿Está claro? Listo. Entiéndame esto. Todavía no acabo. Como comienzan a retroceder,
como comienzan a retroceder, el apóstol Pablo les dice así: el que retrocede no agrada a mi alma, dice el Salmo. Y se lo menciona el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y les dice: si ustedes retroceden, no hay mayor salvación para ustedes. Están pisoteando la sangre de Cristo. Después usted revisa, en el capítulo 10 está. No hay mayor salvación para ustedes porque no se va a volver a sacrificar el Cristo. ¿A dónde estaban regresando los hermanitos? ¿A dónde estaban regresando? Al templo. Entonces Pablo le está diciendo: no te aferres a las cosas movibles. No te aferres a las cosas movibles. Busca la acción celestial. Busca el Espíritu. Busca la Jerusalén celestial. No te aferres al judaísmo. ¿Estamos entendiendo? Esta carta se llama Hebreos porque fue escrita a los hebreos. Por esta razón. Entonces no es cuestión de conocimiento, es cuestión de realidad. Cuando yo estoy en el mundo, yo soy como un hebreo. Y cuando me paso al cristianismo, cuando me paso al Espíritu, cuando me paso al reino de Dios, al reino inamovible de Dios, pierdo todo. Todo. Y por perder, muchos retroceden. ¿Qué dijo el Señor? Mira cómo va encuadrando toda la palabra. Mira lo que dijo el Señor. Mira lo que dijo. El que no deja a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a Jacinto y a Perencejo y viene en pos de mí, no es digno de mí. Eso lo escribió Mateo del trabajo de 3 años que hizo Jesús como sacerdote en la tierra. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque él sabía lo que se venía. Ahora, quiero que me entiendan esto, ¿ya? Esto es una revelación que el Señor me dio hace muchísimos años. Entiendan. Ustedes dos hermanos, pastor, hermana, son judíos. Ustedes dicen: no, yo no quiero perder mi casa. Linda la palabra, ya recibí el poder, ya estoy hablando en lengua, ya tengo visiones, todo lo que tú quieras. Pero no quiero perder mi status quo. No vale la pena perder mi status quo. Me regreso. El apóstol Pablo habla. ¿Qué me importa el apóstol Pablo? Él no sabe lo que yo estoy sufriendo. ¿Acaso sabe lo que estoy sufriendo? ¿Perder mi casa? No, me voy y se regresa. Hermano, mírenme, préstenme atención. ¿Qué pasó en el año 70? Jerusalén y todo Israel fue destruida. ¿Los hermanitos que retrocedieron perdieron su casa? Todo, porque no quedó piedra sobre piedra en Jerusalén. Lo dijo Jesús. Lo profetizó. ¿Qué perdieron los hermanitos? Perdieron soy y cabra. Porque perdieron la salvación, porque perdieron la santificación, porque perdieron la comunión con Dios por sus deleites y sus placeres, y también perdieron su casa, perdieron el terreno y perdieron la vida. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que le dijo la gracia? La gracia le dijo: no, arrepiéntete, por favor, escucha a mi siervo, el apóstol Pablo, escúchale a mi siervo, el apóstol Pedro, escuchen, a ellos los he puesto como pilares para que entiendan la verdad. Ya, escuchen a Juan, que es el del amor, pero te está sacando te está metiendo a garrotazo. Juan, siendo el apóstol del amor, te está metiendo a garrotazo. Escúchenlos, escúchenlos. No, no quiero, yo quiero mi casa, yo quiero mi status quo, yo quiero mi Egipto, amo mi Egipto. Dios los suelta, porque ¿qué hizo Jesús? Se dio media vuelta, el Espíritu Santo se dio media vuelta y se fue, y los dejó. ¿Qué pasó en el 70? Tito y Vespasiano destruyeron Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? En Poncio y en Galacia, en España. Amén. Así es como funciona la gracia. La gracia no funciona de otra manera. Por eso es que, en mi caso, yo les cuento algo, ¿no? ¿Cuántas veces he querido salir corriendo? ¿Cuántas veces he querido yo arreglar mis circunstancias? Y Dios me decía: tú las vas a arreglar. ¿Vas a regresar a Egipto? ¿Qué vas a encontrar en Egipto, hijo? ¿Qué vas a encontrar en Egipto? Vamos a poner un ejemplo que le estaba explicando a la hermana Yami.
El pueblo de Israel está harto de qué? Del maná. Está harto del maná. Está harto de tener sed. Está harto de caminar en el desierto con escorpiones y serpientes. ¿Está harto o no está harto? ¿Qué le dijo Moisés? Oye, tú y Dios nos han traído esta porquería. Estamos hartos. Queremos regresar a Egipto. El problema es que ellos regresaban a Egipto. Hermanos, pensemos, ¿con qué se iban a encontrar? ¿Como un faraón tranquilo o molesto? Molesto. Y si ellos se fueron de ser esclavos, ¿cómo van a regresar a Egipto? ¿Como esclavos? En una peor circunstancia. En una peor circunstancia. ¿Qué dijo Jesús? Cuando yo te libero, y si no te arrepientes, vienen 7 peores. ¿Estamos entendiendo? El retroceder es lo más peligroso que puede haber. Lloramos por aquellos que retroceden, pero no podemos hacer nada, porque Jesús no hizo nada. Rogamos al Espíritu de Dios que Él los tome, que tenga gracia, que tenga misericordia, que tenga compasión, que no se alargue su estadía delante de Faraón. Pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque no dependemos de la ley, dependemos de la gracia. Y con esto que voy a decir termino. ¿Entienden esto? La gracia empodera. La gracia empodera. ¿Por qué? Porque ya no eres tú. Pastora, por favor, busca Gálatas 2:20. Porque ya no eres tú, es Dios. Con Cristo estoy juntamente Amén. Crucificado y ya no vivo yo. Desde el 19, por favor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hago ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es vivir en la gracia? Es vivir en la ausencia de mi yo, para vivir en la presencia de mi Dios. Quiero que entiendan lo siguiente. Y mi amada Sonia que está escribiendo debe escribir esta palabra enorme. Quiero que entiendan esto, por favor. Obediencia. Quiero que hagamos un ejercicio de lógica. Si estamos hablando de las cosas inamovibles, si estamos hablando de la comunión con los santos hechos perfectos, si estamos hablando de la comunión con los primogénitos, si estamos hablando de la comunión con los ángeles, si estamos hablando de vivir en el hábitat de la Jerusalén celestial, si estamos hablando de aquellos que hemos atravesado el hecho de dejar todas las cosas materiales, todas las cosas movibles por las inamovibles, viene uno nuevo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que obedecer porque está más ciego que un topo. ¿Me dejo entender? ¿Por qué tiene que obedecer? Porque él no sabe lo que se viene más adelante. Porque no conoce. Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos 1:5? Por favor, pastora. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia de la fe. Por amor de su nombre. Por amor. Por la gracia recibimos el apostolado. ¿Para qué? Para que la gente haga lo que quiera, para que la gente piense lo que le dé la gana, para que los hermanos hagan como quieren. No, para la obediencia de la fe. Obediencia a la fe.
Porque yo entro a la gracia por la fe, entro a la gloria por la fe, entro a todo lo que hemos visto en Hebreos por la fe. Pero si tú no conoces, porque es lógico, recién eres un bebé, recién ha nacido, lo que tienes que hacer es obedecer. El tutor que te agarre, el pastor que te agarre, el hermano que te está sirviendo, que te va a agarrar de la mano, te va a llevar a que camines hacia eso. El problema está en lo siguiente, y voy a ser un poco ácido en este momento. ¿Qué pasa? Perdónenme, hermanos pastores y ministros. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando tú ministras en tu iglesia doctrina y crees que la doctrina edifica la iglesia? Estás llevando a la gente al suicidio. Estás llevando a la gente al error. Porque tú tienes que llevar a la gente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los dirija a esto que estamos hablando. Esa es la gracia. Porque la gracia empodera, la gracia te empodera para que puedas tú disfrutar de toda la divinidad. Porque ¿qué dijo el evangelista Juan? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? De su plenitud tomamos todos. Todos, bebés, grandes, ancianos, ministros, no ministros, todos tomamos de su plenitud, no tomamos de una partecita, no tomamos de la doctrina, no, tomamos de su plenitud, que es su espíritu. Y Él nos da gracia sobre gracia. O sea, la gracia sobre gracia empodera. Cuando tú pones a la doctrina como el pilar de tu iglesia, te equivocaste. Lo siento, te equivocaste. El pilar de la iglesia es la plenitud en gracia que edifica en amor. Y la doctrina, una herramienta para que la gente sepa lo que es la verdad. No para que tenga comunión con la verdad, porque yo tengo comunión con la verdad por el Espíritu Santo. Está escrito, o es mi interpretación, está escrito, hermano, dice, y el Espíritu de verdad os llevará a toda verdad. ¿Amén? Entonces, no se puede ministrar la iglesia de otra manera. Así es como se ministra. Cuando tú llevas a la iglesia que tengo un cuaderno de sueños, Dios mío, Dios mío, Dios mío, a que te imagines cómo debe ser el hombre de tu vida, con ojos azules, cabello, no sé, negro, grande, 2 metros, no sé. Dios mío, ¿dónde está eso escrito acá? ¿Dónde? ¿Dónde dice que la gracia es eso? El apóstol Pablo dijo, más bien yo te exhorto, hermano, que si llegaste soltero o viudo, quédate así, a la soltera y a la doncella, quédense así. No es mandato, no es mandato de Jesús, dice el apóstol Pablo, te lo sugiero. ¿Por qué? Porque así puedes servir a la iglesia. Bueno. De su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y ahí vivimos, contentos, nos abrazamos, felices. Cualquiera que me escuche predicar en este momento puede creer que yo estoy molesto. No, hermano, yo hablo así, efusivo. Me expreso con calor. Soy latino, tengo de negro. Pero no estoy molesto. Estoy alegre, feliz y contento de poder predicar con libertad lo que es la gracia. No tengo... Es como si caminara crucificado. ¿Por qué? Porque no pongo la palabra en negociación para ganar algo en cualquier otro ámbito. No quiero ganar simpatías. No quiero ganar gente. No quiero ganar dinero prostituyendo la palabra. Si Dios me llamó al ministerio y Él me dio este mensaje, Él me respalda. Por eso que estoy contento y feliz. Porque puedo pastorear a mis hijos espirituales en la verdad. Para que no se pierdan. Porque nuestro propósito es que sus almas encuentren el monte de Sión, la Jerusalén celestial y todo lo que hemos mencionado. Amén. La próxima semana vamos a ver en Gálatas el llamamiento de Pablo. Como fue el llamamiento de Pablo,
todo lo que obstaculizó el llamamiento de Pablo y cómo por la gracia él fue puesto en contra de todo lo que había. Bendecimos en esta noche a todos los que nos están escuchando. Amén. Bendecimos a todas las personas que no creen en este mensaje. Las bendecimos. Las bendecimos, le damos el calor, el abrazo y el beso del Señor, el ósculo santo del Señor. Nuestros brazos están abiertos para recibir a todos aquellos que quieran vivir en función del Espíritu y quieran vivir en función de la verdad. Los recibimos sin condicionamiento. Las puertas están abiertas para que entres, mires, observes, si no te gusta te puedas ir. No hay condicionamientos. ¿Por qué? Porque creemos en el poder del amor de nuestro Dios. El apóstol Pablo dijo: yo estoy como condenado a muerte constantemente para que de mí fluya la vida. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no podemos darles lo que necesitamos darles. Fuerte abrazo, iglesia. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias te damos, Dios, por esta reunión. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por todo lo que me mostraste durante toda esta semana. Gracias, Señor, porque proféticamente me hablaste cosas durante toda esta semana. De verdad, proféticamente me has hablado. Me has hablado de estos espíritus que se están moviendo. Sabemos que todo está vencido, sabemos que todo está derrotado. Nosotros simplemente nos gozamos en tu presencia. Te damos un fuerte abrazo, Espíritu Santo. Te damos las gracias y te rogamos, Dios, que pongas amor, misericordia, compasión en nuestros corazones para besar a todos, para abrazar a todos, para todos darles las bendiciones de Dios, estén en las condiciones en las que se encuentren. Sabemos, Dios, que tú eres campeón de sacar de las tinieblas, tú, Espíritu Santo, eres campeón de sacar de las tinieblas, de sacar del lodo, de sacar de los huecos, de sacar de todas esas cosas, porque esperas de nosotros gratitud, para que con esa gratitud podamos servirte. Gracias, Dios, por mi esposa, gracias por la hermana Sonia, gracias por lo que han escuchado. Los bendecimos a todos, bendecimos a la Iglesia Manantial de Vida, con tu presencia, Espíritu Santo, bendecimos a la Iglesia Universal, en el nombre de Jesús, y profetizamos, Señor, en esta noche, que la Iglesia Universal, todo en su conjunto, va a llegar a ser una, Señor, va a llegar a ser ese templo tuyo, va a disfrutar de tu Espíritu Santo, y todo va a ser conforme a tu corazón, conforme a tu visión, conforme a lo que tú has determinado que sea, conforme a lo que tú quieres. Aquí estamos nosotros, Señor, para servirte en la medida en lo que tú deseas que te podamos servir. Tráenos más gente, si es tu designio, nosotros lo anhelamos, para poder pastorearlos hacia tu verdad, hacia tu amor, tu misericordia y tu compasión. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, Pastor Alberto y Jacqueline, les bendigo desde la Patagonia. Ah, de Argentina también. Juan Alberto El César. Ah, ok, ya sé quién es. Es el profeta. ¿Te está escuchando? Ah, el profeta hermoso, Juancito. Él vino acá al Perú y pudo profetizar unas cosas maravillosas. Juancito, gracias. Espero que te haya dado el trabajo de escucharme. Me gustaría mucho tu comentario. Tu palabra es muy importante para mí. Eres un gran... Bueno, a ti, yo sé que tú eres muy humilde. No te gusta ni que te digan profeta ni nada. Pero bueno, yo quiero llamarte profeta. Yo quiero honrarte y abrazarte. Un caluroso abrazo también a tu esposa, tus hijas. Y que Dios te siga bendiciendo, mi hermano.